Se dice que la tierra es un campo de batalla entre el reino de la luz y las tinieblas. A lo largo de los siglos, ambos reinos han librado batallas mortales. En la epístola a los Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo motiva a sus lectores a vestir la armadura de Dios. El objetivo, estar firmes contra toda acechanza del diablo. Hoy más que nunca debemos obedecer la encomienda, hacer uso de la auténtica armadura de Dios, y así librar la batalla en contra del reino de las tinieblas, en el verdadero campo de batalla. A través de este estudio aprenderemos a descifrar este pasaje bíblico, a conocer lo que Pablo pretendía comunicar a los efesios, y cuál es el verdadero rol del cristiano en la guerra en contra del reino de las tinieblas. Aprenderemos a conocer cuál es la verdadera guerra espiritual, a identificar las malas interpretaciones y engaños de Satanás a la iglesia en torno a este pasaje, y aprenderemos a vestirnos de la auténtica armadura de Dios, para así permanecer firmes ante las amenazas del enemigo. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. La vida actual es extremadamente rápida y ocupada. Las rutinas diarias son el constante desempeño de importantes roles que sostienen nuestra compleja sociedad. Las ocupaciones nos absorben de tal modo que vivimos atrapados en los afanes de este mundo. Sin embargo, en este entorno industrial y comercial en que nos movemos dentro de nuestra sociedad, el reino de las tinieblas también esparce la maldad, filtra toda clase de corrupción y busca a toda costa el control a través de diferentes medios. En el momento en que creímos en Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios, condecorados de gran privilegio, y al mismo tiempo nos enrolamos en el ejército de Dios para poner en fuga a las filas invasoras del reino de las tinieblas. Esto significa que tendremos que ir en muchas ocasiones de manera contraria a la corriente de este mundo. Sin embargo, esto requiere una fuerza más allá de nuestras propias fuerzas, fuerza que solo proviene de Dios. Éfeso era una ciudad importante, situada en medio de una concurrida vía comercial y militar, con un importante puerto marítimo. Los nativos eran devotos de la diosa Artemisa, eran de oficio plateros y artesanos, vivían de la devoción de la gente a su diosa, la cual era adorada en el templo, ubicado dentro de la ciudad. Por consiguiente, siendo una ciudad tan concurrida, era un hecho que estaría plagada de perversiones, corrientes contrarias a la vida que agrada a Dios. Los cristianos de Éfeso no podían pelear en sus propias fuerzas, por lo que Pablo los motiva a buscar la fortaleza en el Señor. Solo en Dios encontrarían el poder para permanecer firmes ante la maldad de la ciudad. De la misma manera, nosotros, los auténticos cristianos, encontramos en Dios el poder, donde nuestras fuerzas son renovadas, las heridas de nuestras batallas son sanadas y estamos listos para retomar la batalla con firmeza. Somos invencibles cuando vestimos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy en día, Satanás, el gobernante del reino de las tinieblas, se ha encargado de engañar a los cristianos para mantenerlos al margen de esta guerra y hacerlos inútiles, enviándolos a campos de batalla inexistentes. Existen grupos religiosos y sectarios que han interpretado de forma incorrecta este pasaje y han logrado que sus falsas enseñanzas se filtren entre los verdaderos cristianos. Muchos piensan que en algún lugar de los cielos existe una bodega celestial,
donde Dios tiene guardadas una infinidad de armaduras espirituales hechas de un material desconocido para el hombre, armaduras invisibles, las cuales viajan a través del espacio y se ensamblan en el cuerpo de los creyentes en el momento que éstos lo declaran, tal y como ocurre en las series japonesas. Tales creyentes se la pasan buscándole guerra al diablo de manera equivocada. Declaran frases que más bien parecen conjuros, hacen movimientos místicos, hacen uso de espadas de juguete y otros objetos a los que les atribuyen un poder simbólico, lanzan golpes al aire como si tuvieran superpoderes y piensan que de esa manera el diablo huirá. Aseguran que muchas de las cosas malas que les ocurrieron es porque no se vistieron con la armadura de Dios para comenzar el día y viven haciendo guerra contra seres imaginarios. Viven atrapados en un misticismo infructuoso que, lejos de liberarlos, los ata a una vida sumergida en la superstición. Pensar de esta manera es atentar contra la madurez del creyente, es atentar en contra de la paz que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, pues Él tiene absoluto cuidado de sus soldados. Es interpretar de manera infantil el pasaje bíblico. Por lo tanto, para comprender la verdad central de Efesios 6, 10 al 20, es absolutamente necesario despojarse de toda obstinación, así como de toda postura mística y de cualquier pensamiento infantil. Si logramos hacer a un lado cualquiera de estos estorbos mentales, entonces estaremos listos para conocer la verdadera enseñanza de este pasaje. Cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola, fue necesario que éste eligiera una ilustración para llevar a sus lectores a comprender el verdadero mensaje que Dios quería transmitir. Pablo se inspiró en torno al ambiente cultural que Éfeso vivía en ese entonces. Era muy común ver desfilar legiones de soldados romanos equipados con sus lóricas segmentatas, armaduras hechas de láminas de bronce, diseñadas para proteger a su portador en combates cuerpo a cuerpo. Es posible que, siendo griegos, los efesios crecieron con la influencia del héroe Aquiles, quien vestía una armadura celestial fabricada por Hefesto, según el famoso escritor Homero. Ante tal influencia literaria y militar, Pablo posiblemente se vio motivado a utilizar un recurso literario llamado alegoría, la cual definiremos de la siguiente manera. La palabra alegoría tiene un origen griego que significa figurar. La alegoría es un recurso literario que explica una idea representándola a través de símbolos, objetos o seres vivientes. La alegoría pretende dar una figura a una idea abstracta, para que ésta pueda ser comprendida de mejor manera al usar una serie de metáforas, por lo que a la alegoría también se le conoce como metáfora continuada. Autores como John Bunyan, Robert Fisher, entre otros, se valieron de este recurso literario para escribir sus ingeniosas obras. En concreto, cuando el apóstol Pablo motiva a los efesios a vestir la armadura de Dios, no se refería literalmente a una armadura de metal, tampoco a una armadura espiritual, sino más bien hablaba en sentido figurado. Al referirse a la armadura de Dios, el apóstol Pablo se refiere a la presencia de Dios, andar todo tiempo en el Espíritu, buscar en todo tiempo la cobertura de Dios, como él mismo escribe en la epístola a los Romanos en el capítulo 13, verso 14, donde exhorta a sus lectores a no vivir para los deseos de la carne. Más bien los motiva a vestirse de Jesucristo como quien se viste de una armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Éfeso estaba situada en la costa oriental del mar Egeo. Se cree que tenía una población de 500,000 de habitantes.
Su puerto marítimo recibía las embarcaciones más impresionantes de aquella época. Su calle principal era de 11 metros de ancho por más de medio kilómetro de largo, hecha de mármol. A sus orillas había muchos negocios. Sin embargo, su principal atractivo era el gran templo de la diosa Artemisa, también llamada Diana. Esta era adorada como la diosa de la luna. La prostitución era parte de los rituales practicados en el templo de Artemisa. La predicación de Pablo disminuyó la popularidad de Artemisa. Esto provocó disturbios por parte de los artesanos que fabricaban imágenes de la diosa. La oposición al evangelio en Éfeso fue grande. A través de la predicación del evangelio hubo personas liberadas de espíritus malignos. Los que habían creído en el evangelio y habían practicado la magia quemaron sus libros de hechizos que eran de muchísimo valor. Esta es la verdadera guerra espiritual. Pablo se limitó a predicar la palabra, a orar por los enfermos, a echar demonios en el nombre de Jesucristo. No irrumpió en el templo para destruir la estatua de Artemisa, no realizó ningún ritual místico, solo predicó la palabra con el poder del Espíritu Santo. Suena muy emocionante pensar que pudiéramos invocar una armadura invisible. Eso quizá nos haría sentir como auténticos caballeros. Sin embargo, la realidad es muy diferente. No hay una armadura espiritual que corre a nosotros para protegernos en el momento que Satanás se nos enfrenta. Sin embargo, tendremos todo el poder a nuestro alcance cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, de acuerdo con Hechos 1:8. De manera que podemos sentirnos caballeros al servicio de Dios. Al referirse a carne y sangre, el apóstol usa un recurso literario llamado metonimia, que es usar palabras sugerentes en vez de otras. Pablo usa este recurso para referirse a que no luchamos en contra de seres humanos como en otros tiempos ocurrió en el Antiguo Testamento. Más bien, nuestra lucha es en contra del reino de las tinieblas, los demonios que esparcen la maldad en este mundo. Tales seres malignos se mueven tras bambalinas desde la oscuridad. Los demonios controlan como títeres a los funcionarios públicos, reyes y todos aquellos que están en eminencia, aquellos que han aceptado expandir el imperio de maldad a través de muchos medios. El imperio de Satanás tiene una bien organizada estructura, la cual se divide de la siguiente manera. Principados. Son demonios principales de Satanás, que de acuerdo con Daniel 10:13, poseen territorios y provincias a su cargo. Potestades. Se refiere al terreno político donde los espíritus malignos intentan ejercer su influencia. Gobernadores de tinieblas. Una división demoníaca se mueve fuertemente en los medios de difusión. Utilizan la música, la literatura, el cine y toda clase de expresión artística para propagar las tinieblas y obtener el control de las masas. Las tinieblas también se ven manifestadas en la difusión de ideologías progresistas, en el tráfico de drogas, en la pornografía, en el tráfico humano y en todo desorden de nuestra sociedad. Huestes espirituales de maldad. Existen espíritus malignos que a través de la hechicería y los movimientos que promueven herejías, tales seres procuran poseer a las personas y mantenerlos controlados. Ni Satanás ni sus demonios pueden interactuar con nuestros pensamientos. Por lo tanto, no podemos culpar a los demonios por lo que produce nuestra mente. Esto es nuestra propia concupiscencia. Somos responsables del control de nuestros pensamientos. Sin embargo, si lo permitimos, los demonios pueden manipular nuestros sentimientos y emociones a través de lo que vemos y escuchamos, de manera que podamos producir malos pensamientos, los cuales nos llevarán a rebelarnos contra Dios. Las herejías procurarán engañarte para que vayas a los límites de aquello que está prohibido. Por eso es que Pablo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 1, llama a las herejías doctrinas de demonios provenientes de espíritus engañadores.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Según una popular publicación de Jack Thomas Chick de los años 80, el triunfo más grande de Satanás sería que nadie creyera en su existencia. Sin embargo, la obra del diablo se ve reflejada en los actos perversos de la humanidad, en las manifestaciones sobrenaturales de sus más cercanos servidores. Es un hecho irrefutable que Satanás existe y que como cristianos es nuestro deber hacerle frente. La única manera de hacerlo es vistiendo dignamente la armadura de Dios, o sea, ser revestido del poder, la protección y la presencia del Espíritu Santo en todo momento. Habrá una difícil batalla, pero solo lleno de la presencia de Dios podremos resistir al día malo, y cuando la tentación y la prueba se presenten, permaneceremos firmes. Hoy en día se enseña que la guerra espiritual consiste en ir a lugares lejanos, ingresar a templos paganos, a casas embrujadas, a zonas peligrosas, a lugares históricos, reprender a los demonios que habitan ahí, reprenderlos hasta el cansancio, abusar del uso del aceite, utilizar las Biblias como amuletos, de la misma manera utilizar otros símbolos cristianos, crear coreografías de guerra con espadas de juguete y atar a Satanás declarando lazos sobre éste. Sin embargo, la manera bíblica de enfrentar a Satanás es resistiéndolo, tal como Jesús lo resistió en el desierto, haciendo uso de la sana doctrina, poniéndolo en fuga, rechazando absolutamente todas sus propuestas, tal como Santiago lo escribe en su epístola, en el capítulo 4, verso 7. Esa es la manera de resistir el día malo, permaneciendo firmes hasta el final de la batalla, revestidos con el poder del Espíritu Santo. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Para vestirnos de toda la armadura de Dios es necesario conocer sus segmentos. A través de este estudio aprenderemos a identificar los segmentos de la armadura y a echar mano de estos. El cinturón de la verdad. Cuando el apóstol habla de ceñirnos con la verdad, se refiere a estar bien equipados, ceñido en la sana doctrina. El texto griego bizantino nos dice: perizosamenoi ten osfun humon en aletheia, que significa habiéndose puesto el cinturón alrededor de ustedes en verdad. El cinturón de la verdad no es otro que la sana doctrina. Hoy en día estamos en una constante defensa del verdadero evangelio, como nunca antes había ocurrido en la historia. Infinidad de falsos profetas, falsos cristos y falsos maestros se han infiltrado. Buscan estafar, enriquecerse, controlar, inutilizar, predican la vanidad, predican la mentira, incitan a la rebeldía, malinterpretan los versículos de la Escritura a su conveniencia, dejando de lado los contextos, el mensaje completo de la Biblia, el significado original de las palabras, las circunstancias históricas del por qué fue escrito el pasaje. Así, un sinnúmero de herejías han llegado a oídos de los creyentes, cuyo objetivo, dejar a los creyentes a merced de Satanás y de sus mentiras. El cinturón de la verdad nos ciñe con enseñanza de bases sólidas, de respaldo bíblico completo, el cual coincide perfectamente con toda la enseñanza de la palabra de Dios y no con enseñanzas aisladas y contradictorias.
Sobre el cinturón va sujeta la vaina, la cual guarda la espada. En otras palabras, verdad, que es la sana doctrina, se respalda con la palabra de Dios. La coraza de justicia. Antiguamente la coraza cubría los órganos vitales del guerrero, de manera que éste podría sobrevivir a cualquier ataque moderado sin que fuera expuesto su corazón, sin que sus entrañas fueran derramadas por un corte en el estómago, sin que su espalda fuera traspasada. En medio de un mundo militar armado y cubierto de todo arte de metal, todo aquel guerrero que salía a la batalla sin su coraza era hombre muerto. La coraza de justicia no es otra que la gracia de Jesucristo, la cual nos reviste de perdón por el cual hemos sido redimidos. La paga del pecado es la muerte. Siendo nosotros pecadores, es imposible que el pecado no nos hiera. Mas el hombre que viste la justicia de Dios como coraza, el pecado no puede derrotarlo. Avanza progresivamente en pos de la perfección. Las corazas identificaban a un ejército. De la misma manera, la justicia de Dios nos identifica como parte del ejército de Dios. Por la gracia, la cual nos reviste, ya que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Vestir la coraza de justicia significa haber recibido el perdón que nos reviste de la justicia de Dios, la cual recibimos al creer en Jesucristo. Satanás día y noche nos acusa delante de Dios, exigiendo nuestras vidas por ser pecadores. Cuando somos revestidos con la justicia de Dios, Satanás queda enmudecido. No hay nada de lo que él pueda acusarnos. El pecado ha sido perdonado. No hay argumento ni juicio en nuestra contra. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, Pablo vuelve a hacer uso de esta metáfora, mencionando dos elementos que nos cubren como una coraza protege a un guerrero. Estos elementos son la fe en Jesucristo, la cual nos ha llevado a ser revestidos de su justicia, y el amor de Dios para con nosotros, por el cual Él murió para redimirnos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. El ejército de Dios avanza en busca de conquistas. No es solo una defensa, no es vivir amurallados con temor al enemigo. El auténtico guerrero de Dios hace la verdadera guerra espiritual. La auténtica guerra espiritual no consiste en ir en busca de Satanás como si fuéramos cazafantasmas. No es utilizar símbolos cristianos como amuletos para contrarrestar la maldad. No es ir a reprender demonios a templos antiguos. Tales prácticas, además de ser herejías, son una verdadera pérdida de tiempo. Pablo sabía que el poder del Evangelio predicado oportunamente es suficiente para contrarrestar la maldad. Pablo fue un conquistador que caminó muchísimas distancias calzado con el verdadero Evangelio. Las sandalias de un legionario eran llamadas cáligas y estaban diseñadas con tachones en las suelas para poder andar por terrenos resbaladizos, con firmeza en terrenos difíciles. De la misma manera, un guerrero de Dios se adapta a su entorno y aguarda en todo tiempo la oportunidad para predicar el Evangelio. Un cristiano calzado con el Evangelio tiene siempre en su mente la predicación oportuna, ya sea masiva o individualmente. No está condicionado a los grandes púlpitos ni a los grandes eventos para predicar a Jesucristo. Es prudente. Sus sandalias le permiten frenar en momentos peligrosos e inadecuados. Sabe cuál es el momento oportuno para lanzar el ataque. Predica en las calles, en su trabajo, en las redes sociales, en todo lugar. Descubre la brecha y penetra en pos de la conquista. De lo contrario, es un cristiano pasivo. No está interesado en ganar almas. Va descalzo a todo sitio y por lo tanto no hay alcance en él. Sus pies resbalan en todo lugar, retrocede y huye ante cualquier batalla. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Para entender este versículo debemos remontarnos al contexto. Los dardos de fuego eran flechas incendiarias, disparadas por arqueros a distancia. Los guerreros se hincaban
en una posición estratégica y levantaban con firmeza su escudo. De esta manera evadían toda flecha que pudiera incrustarse en sus cuerpos. Pablo hace referencia a todo aquello que pretende atacar a la iglesia, lanzar sobre esta formas para provocarle daño. La fe es fundamental en la vida del creyente. No nos referimos a la fe inicial por la cual creímos y fuimos salvos, sino la fe que es probada y, de acuerdo con la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 3, produce el fruto de la paciencia. David en el Salmo 3 hace uso de esta metáfora, compara a Dios con un escudo alrededor de sí mismo, con el cual se mira protegido de sus muchos adversarios. El auténtico cristiano se aferra a Dios a través de la fe, como el guerrero se aferra a la vida a través de su escudo. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos en la recta final de nuestro estudio, pero aún nos falta analizar dos segmentos de la armadura. El yelmo de la salvación. Primera epístola de Tesalonicenses 5:8 nos presenta el significado del yelmo de la salvación. Esta metáfora significa la esperanza de salvación. El yelmo o casco era fundamental en la batalla. En los cascos romanos sobresalían láminas traseras y a los costados que impedían que un golpe de espada pudiera decapitar al soldado. Los yelmos estaban bien reforzados para resguardar la cabeza, la parte vital de todo hombre. Así como el yelmo aumentaba la esperanza de vida en todo soldado, asimismo nosotros los cristianos tenemos la esperanza de vernos muy pronto como iglesia triunfante. De nada servía que un guerrero estuviera bien equipado si en la batalla perdía la cabeza por falta de yelmo. De la misma forma, de nada nos sirve haber militado en el ejército de Dios si no somos auténticos cristianos, si no hemos experimentado auténticamente la salvación, si nuestra esperanza está en los beneficios del cristianismo y no en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7 versos 22 y 23 nos revela que en el día del gran juicio muchos dirán a Jesús: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, mas él responderá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La espada del Espíritu. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la espada de dos filos siempre ha simbolizado la palabra de Dios. En Jueces, capítulo 3, se hace alusión a la palabra de Dios. El juez Ahod se presentó ante el rey Eglón de Moab, diciendo: tengo palabra de Dios para ti. Posteriormente, descubrió un puñal de dos filos, aunque en algunas versiones dicen que era una espada corta, con la cual penetró al malvado rey, exhibiendo su interior lleno de suciedad. En la epístola a los Hebreos 4:12, el autor escribe sobre la palabra de Dios. La describe viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, la cual penetra muy profundo, hasta los pensamientos, hasta el corazón mismo del hombre, exhibiendo su interior pecaminoso. Según la segunda epístola a Timoteo 3:16, la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios es el arma del cristiano, la promesa. Fuera de la palabra de Dios no hay seguridad alguna. El diablo huye ante la palabra de Dios, se somete a esta. El diablo tiembla ante la declaración de Dios, no de la nuestra. Ante el decreto de Dios, no del nuestro. El diablo tiembla ante la voz de Dios y no ante confesiones positivas provenientes de nuestro corazón. Solo podemos apelar a la palabra de Dios, a su poder,
al nombre de Jesucristo, pues su palabra es poderosa, infalible, la máxima autoridad de todo auténtico cristiano. Nada que diga ser profecía tiene poder alguno si no proviene del decreto de Dios. Todo aquel que viene de parte de Dios combate solo con la espada del Espíritu, interpreta la Biblia de forma correcta, predica solo la palabra de Dios sin manipular intencionalmente un solo versículo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A partir de este versículo, Pablo abandona la alegoría para encomendar una acción a través de un verbo conjugado en gerundio simple, orando. Del griego proseumenoi. Pablo no quería enseñar un concepto, sino encomendar una urgente necesidad, permanecer en oración. Orar es buscar a Dios fervorosamente. Esta oración debía ser llevada a cabo de la siguiente manera: en todo tiempo. Pablo encomienda a los efesios orar constantemente. Esto podría significar pequeños lapsos de tiempo al día en comunión con Dios. Debido a la ocupada que es la vida actual, es difícil tomar un tiempo generoso para orar, pero sí podríamos orar por pequeños lapsos de tiempo al día, haciendo buen uso de tiempos muertos durante el trabajo, orando en nuestra mente mientras nos ejercitamos, mientras caminamos al colegio, mientras lavamos, cocinamos y planchamos, mientras conducimos al trabajo, mientras vamos de compras, en fin, en todo tiempo. Con súplica en el Espíritu. Estar en el Espíritu podría significar una rendición total a Dios, permanecer sometidos. Hoy en día hay predicadores que se atreven a confundir la autoridad con la petulancia. Declaran conjuros como si esto se tratara de Hogwarts. Sin embargo, la verdadera autoridad consiste en estar sometidos a la voluntad de Dios. Dios no está obligado a someterse a nuestras declaraciones. Por lo contrario, nosotros debemos permanecer sometidos en el Espíritu a Dios. Velando en todo tiempo. Pablo no pretende evitar que sus lectores duerman literalmente, más bien los exhorta a evitar las distracciones. Por naturaleza, los seres humanos somos distraídos. Pablo encomienda a los efesios que aprovechen bien el tiempo para practicar la oración con mucha perseverancia. En intercesión. La oración va dirigida a interceder por necesidades de alta prioridad. Pablo comienza con la necesidad de orar por todos los santos, refiriéndose a todo el cuerpo de Cristo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por último, el apóstol solicita a los efesios orar por su persona, por prudencia y valor para predicar efectivamente. Hoy en día debemos dirigir nuestras oraciones a todos aquellos que han sido enviados a las misiones. Las misiones deben ser fuertemente respaldadas por un cuerpo de intercesores que constantemente suplican a Dios en favor de aquellos que predican el Evangelio en lugares altamente peligrosos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Pablo hace mención de su condición en ese momento. Se cree que se encontraba preso en Roma y tal vez tenía temor, por lo que la iglesia de Éfeso debía reunirse para orar e interceder por Pablo ante el difícil momento que éste se encontraba atravesando. Conclusión. Solo revestidos y sometidos en espíritu es como podemos vencer a las tinieblas. Vestimos la armadura de Dios cuando andamos en el espíritu. Todo aquel que anda en el espíritu es invencible, irreprensible, un digno rival frente al gobernante del reino de las tinieblas. Los demonios huirán, no podrán penetrar sus dardos de fuego. Tristemente, la hechicería ya ha logrado penetrar en las iglesias. Las ideologías progresistas ya han logrado someter a movimientos cristianos. Cada día crece la apostasía y muchos pretenden despojarnos de la palabra de Dios.
Satanás y sus ejércitos se acercan peligrosamente, mas la victoria ya es nuestra, pues Jesucristo ya ha vencido. Resistamos un poco más, con rodillas al suelo, con coraza y escudos levantados, con espada en nuestras manos y salvación como yelmo, bien ceñidos y calzados. Resistamos aún si la batalla se prolonga. Él viene pronto. El Rey está a la puerta.